y se produce una reacción de saponificación con la formación de jabones. Y luego ácidos y bases, cuando reaccionan de forma conjunta, anulan sus propiedades. Un ácido más una base da sal más agua. Y es precisamente una reacción que utilizamos para anularlos unos con los otros. Pero ¿qué es lo que hace que tengan este comportamiento? Pues vamos a ver dos teorías, la teoría de Arrhenius y la teoría de Bronsted-Lowry. Aunque antes de comenzar sí que quiero recalcar que los ácidos y las bases son importantísimos, no solo por las pequeñas cosas que acabo de mencionar de la vida cotidiana, son importantísimos en los procesos biológicos. Recordar, aminoácido. Un aminoácido tiene una parte ácida y una parte básica. O en la industria, el ácido sulfúrico, que lo utilizábamos en las reacciones orgánicas como deshidratante. Tanto los ácidos como las bases miden el índice de riqueza de un país. Se mide con el ácido sulfúrico, con el ácido clorhídrico y con el amoníaco. Bueno, pues ahora ya sí que vamos a comenzar y vamos a ver dos teorías, la teoría de Arrhenius y la teoría de Bronsted-Lowry. Hay más teorías que explican el comportamiento de los ácidos, pero no se ven en segundo de bachillerato. Y nos va a ocurrir un poco como con los modelos atómicos, que vamos a utilizar una u otra según nos sea más cómodo, ¿eh? Se va aprendiendo rápidamente sobre la marcha. Arrhenius. Arrhenius nos suena el nombre llano de la constante de cinética. Bien, pues para Arrhenius, tanto los ácidos como las bases manifiestan su comportamiento en disolución acuosa. O sea, el agua es fundamental. Él no entiende el comportamiento ácido-base sin el agua. Y son electrolitos, es decir, son sustancias, mirad por ejemplo el ácido clorhídrico, que en disolución acuosa se va a disociar formando protones y cloruros y que por lo tanto va a incrementar la conductividad eléctrica del agua. Por eso es electrolito. Este comportamiento se determinó en las cubas de electrólisis midiendo la conductividad a medida que se iban añadiendo distintas sustancias al agua. Y una base es una sustancia que en disolución acuosa también es un electrolito porque produce aniones hidróxido o H-. Entonces, en la definición de Arrhenius implica que el ácido tiene que tener protones y que la base tiene que tener grupos hidróxido y que además se tienen que producir en disolución acuosa. Los protones como tal no existen en el agua. En realidad van a interaccionar con las moléculas de agua formando cationes hidronio. Lo que pasa que para hacer nuestras cuentas o para escribir las reacciones nos da un poco igual. Aquí también a los cationes hidronio muchas veces veréis que voy a llamarlo protones, porque lo que implica es que por cada molécula de agua ha adquirido un protón, por lo tanto la estequiometría es 1, 1 y se pueden usar indistintamente. La teoría de Bronsted-Lowry es más completa porque, por ejemplo, aquí solo tiene que ser en agua y hay reacciones ácido-base que no transcurren en agua y luego hay bases que no explica. Una base que no explica, importantísima, es el amoníaco. El amoníaco no tiene grupos hidróxido, entonces ¿por qué es una base? Pues según Arrhenius no hay explicación. Bronsted y Lowry, que llegaron a esta teoría Bronsted de forma independiente, son dos científicos que trabajaran en países diferentes incluso, dicen que el carácter ácido básico va a depender de la transferencia de los protones. Es decir, un ácido es un ácido porque es capaz de ceder protones a una base. Y una base, es un aceptador porque acepta protones de un ácido. Esto ya implica que para que algo sea ácido o manifieste su carácter ácido, tiene que tener un receptor, una base que capte ese protón. Mientras no esté ese receptor, no manifiesta su carácter ácido básico. Entonces, una manera general de escribir un ácido sería así, HA, le pongo solo un protón, sería entonces un ácido monoprótico, cualquiera, HA, pero tiene que tener protones, porque la condición es que tiene que ceder protones a una base. Le va a ceder protones a una base cualquiera, de aquí ponemos una base B. No le ponemos grupos hidróxido para que represente a cualquier tipo de bases. Se va a producir un intercambio de protones de tal manera que el ácido le va a ceder, va a perder un protón y le va a ceder protones a esta base, que en este caso, tal y como he puesto los compuestos, quedaría cargado de esta manera, ¿no? Porque el protón tiene carga positiva y el compuesto quedaría así. Entonces, fijaros, esto lo vamos a llamar ácido 1, y a esto lo vamos a llamar la base 2. Pero este ácido 1, una vez que ha perdido un protón, ahora es capaz de captarlo, por lo tanto se ha transformado en una base. Y esta
base ha ganado un protón y ahora se ha transformado en una especie que tiene protones y por lo tanto los puede dar. Se ha transformado en un ácido. Entonces siempre en una reacción ácido-base vamos a ser capaces de identificar quién es el ácido, el que cede el protón, quién es la base, el que la capta, y luego su correspondiente pareja o par conjugado en el que se ha transformado. He puesto un equilibrio porque es la forma de escribir una reacción más general. Si luego resulta que esta reacción está totalmente desplazada a la derecha, pues será una reacción con una K enorme, una K infinita. Y así engloba todo tipo de reacciones químicas, las de una sola flecha y las que tienen el equilibrio. Vamos a ver cómo se escriben las reacciones y la mejor manera de aprender cuándo vamos a escribir un equilibrio, cuándo vamos a escribir una doble flecha, es practicar mucho. Por eso vamos a poner primero un montón de ácidos y luego una serie de bases, escribiendo siempre según Bronsted y Lowry cómo sería la reacción química. Entonces vamos a ponerlo todo en el mismo orden. Primero un ácido, la base con la que reacciona, cómo se ha transformado en su par conjugado y la base cómo se transforma en su par conjugado, así, 1. Vamos a comenzar con el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, para ver cómo se escribiría según Bronsted y Lowry. El ácido clorhídrico reaccionaría con agua y perdería un protón y se transformaría el agua, una molécula de agua que capte ese protón se transformaría en un catión hidronio. Entonces fijaros qué diferente es la reacción. Aquí el agua es el medio, rompe el compuesto, aquí el agua es un reactivo y no es un reactivo cualquiera, es un aceptador de protones, por lo tanto es una base, se está comportando como una base. Todas las reacciones que vamos a estudiar en segundo de bachillerato son siempre en disolución acuosa, por lo tanto el agua va a estar ahí. ¿Hay más reacciones que en disolución acuosa? Claro que sí, hay muchas más. Y la teoría de Bronsted-Lowry, como veis aquí en la fórmula general yo no he puesto agua. Lo que pasa es que ahora el agua va a ser B, la base que nosotros vamos a utilizar. También hay algo diferente, si os fijáis, entre esta reacción y esta, y es que aquí he puesto una sola flecha. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico da esta reacción solo en este sentido. Es un ácido muy, muy fuerte. Se va a disociar totalmente. ¿Cuándo ponemos una flecha? ¿Cuándo ponemos dos en el caso de los ácidos? Pues es muy fácil porque existen muy poquitos ácidos fuertes. Lo vamos a hacer, mirar, para el ácido yodhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido clorhídrico que acabo de escribir, el nítrico, el sulfúrico y el perclórico. Todos estos ácidos se disocian totalmente hacia la derecha y hay que escribirlos con una sola flecha y van a ser los ácidos más fuertes de todos. Mirar, aquí lo llamo ácido clorhídrico porque está en agua. Aquí debería poner todo el rato acuoso, 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 lo que pasa que para facilitar la escritura en la pizarra no lo estoy poniendo. Debería poner todo el rato acuoso, acuoso, acuoso. Lo llamamos ácido clorhídrico porque está en disolución acuosa. Si no le añado agua, yo tendré cloruro de hidrógeno que estará en estado gaseoso. Entonces el cloruro de hidrógeno no es un ácido. Es un ácido cuando le añado agua, porque es en ese momento cuando manifiesta sus características básicas, ácidas, interaccionando con el agua. ¿Por qué no está aquí el ácido fluorhídrico? Fijaros que tengo el yodhídrico, bromhídrico, clorhídrico. Pues el fluorhídrico es un ácido que forma interacciones por puentes de hidrógeno consigo mismo y con el agua. Por lo tanto, no va a ser tan fácil arrancarle un protón. Y por eso, si yo escribo ahora la reacción de Bronsted y Lowry del ácido fluorhídrico, tendré que poner un equilibrio. Esto quiere decir que es más débil, no va a perder todos los protones, la debilidad y fortaleza se mide por la cantidad de protones que son capaces de ceder. Este es el verdadero compuesto ácido del medio, esto es lo que me va a dar el pH, como veremos más adelante, y porque es capaz, en lugar de por mol de fluorhídrico obtener un mol de fluoruro, los cálculos los tendremos que hacer a través de una constante de equilibrio, dado que esto es un equilibrio. Sin embargo, cuando trabajemos con ácido clorhídrico, por mol de clorhídrico obtendremos un mol de protones. Las cuentas son como en una reacción química normal. ¿Y cómo escribo la reacción con el clorhídrico? ¿Así o así, como Arrhenius? Nos da exactamente igual, porque la estequiometría es la misma, como os he dicho al principio, pero quizás se vea mejor ahora al escribir la reacción.
mol de clorhídrico, mol de hidronios o de protones, mol de clorhídrico, mol de protones. Por lo tanto, a la hora de hacer cualquier tipo de cálculo nos da exactamente igual escribirlo de una forma u otra. Lo normal es que siempre que tengamos algo fuerte nos lo encontremos escrito como Arrhenius. Bueno, pues vamos a escribir más ácidos. Los dos ejemplos que he puesto son ácidos monopróticos, tienen solo un protón. Vamos a escribir un ácido diprótico con dos protones o, como se dice en general, poliprótico con más de un protón. El ácido sulfúrico. Pues el ácido sulfúrico es muy curioso porque va a perder los protones y no los pierde de la misma manera, igual que la energía de ionización, es decir, no cuesta lo mismo arrancar o perder un protón que perder dos, que perder tres. El primero lo pierde con mucha facilidad, tanta facilidad que en el mismo momento que le añadimos agua al ácido sulfúrico, inmediatamente lo pierde y le cede protones al agua. Por eso es tan buen deshidratante, inmediatamente interacciona con el agua del medio. Esta reacción está totalmente desplazada hacia la derecha, por lo tanto su constante es infinita. Y a continuación, esta especie, el hidrógeno sulfato, establece un equilibrio con el agua formándose aniones sulfato y cationes hidronio. ¿Vale? Esta reacción es más débil y por eso tiene una constante de equilibrio. Si a mí nos hacen una pregunta de la EBAU o de cualquier tipo, vamos, en la que me pregunten por el ácido sulfúrico como un ácido poliprótico y yo tenga que explicar qué ocurre con sus protones, tendré que escribir estas dos reacciones. Pero si tenemos un problema químico donde el reactivo es el ácido sulfúrico, esto se obvia, ¿vale? Y se trabaja de esta manera. Se dice que el ácido sulfúrico reacciona con 2 moles de agua para formar aniones sulfato y 2 moles de cationes hidronio. Es decir, estas especies intermedias desaparecen y se hace así la reacción como si fuese completa y con una sola flecha. Cuando lleguemos a los problemas lo volveré a recalcar, pero en teoría sí que hay que saber que esta especie no pierde de la misma manera un protón que 2. Vamos a poner otro ácido poliprótico que también es muy importante, el ácido fosfórico. El ácido fosfórico interacciona con el agua. ¿Veis? Todo el rato voy poniendo que no se os olvide esto. En primer lugar el ácido, en segundo lugar la base con la que reacciona, la base conjugada del ácido, el ácido conjugado de la base. Equilibrio. ¿Por qué pongo un equilibrio? Porque no es ninguno de estos 1, 2, 3, 6 compuestos que he puesto, no es ninguno de ellos, ¿vale? Entonces pierde un protón, siempre de 1 en 1, y se obtienen cationes hidronio. El dihidrógeno fosfato puede perder otro protón y lo hará con una K diferente. Cada una de estas especies tiene una K de equilibrio distinta porque no le cuesta lo mismo perder uno que otro. Entonces ahora será este compuesto, el hidrógeno fosfato con 2 cargas negativas. Y el hidrógeno fosfato puede perder todavía otro protón hasta transformarse en el anión fosfato. 3 menos, más los cationes hidronio. Entonces los ácidos polipróticos pierden los protones de 1 en 1, cada una de estas reacciones tiene su K correspondiente, pero el ácido sulfúrico escribimos una sola reacción del sulfúrico al sulfato siempre que sea un problema y escribiremos las dos reacciones cuando sea una pregunta de teoría. Bueno, pues vamos a hacer ahora lo mismo para las bases y voy a coger la base que no tenía explicación en la teoría de Arrhenius para ver cómo por la de Brostell-Lowry se puede explicar su interacción con el agua. Entonces el amoníaco voy a ponerlo igual, ¿vale? Ahora será la base 1, reacciona con el ácido 2, la base 1 se va a transformar en el ácido 1 y el ácido 2 se va a transformar en la base 2. Entonces el amoníaco reacciona ¿con quién? Con cualquier compuesto, pero como solamente vamos a estudiar disoluciones acuosas, voy a poner agua. Equilibrio. ¿Por qué pongo un equilibrio? Porque ahora vamos a identificar todas las bases que son débiles. Si aquí había dicho que todo lo fuerte son estos 5, aquí las fuertes van a ser todos los hidróxidos del grupo 1 y del grupo 2, es decir, el hidróxido de sodio, de calcio.
Un hidróxido de hierro o de aluminio ya no es del grupo 1 y 2 y será una base débil. Aminoácidos débiles. Amoníaco débil. Equilibrio. Capta un protón, se transforma en el catión amonio y al quitarle el protón al agua me van a aparecer en el medio grupos hidróxido. Y esto es lo que va a marcar el carácter básico. Cuanto más aniones hidróxido haya en el medio, más básico va a ser este compuesto. Hasta que no interaccione con el agua o no interaccione con su ácido correspondiente, no manifiesta esa naturaleza ácida o básica. Y el agua, si os fijáis, aquí es un ácido, mientras que aquí el agua era una base. Este tipo de sustancias que se comportan como ácidos o como bases se van a llamar anfóteros. Y el agua es el anfótero por excelencia. Y esta es una nueva propiedad que hace que el agua sea esa molécula maravillosa que permite la vida en este planeta. No solamente es un dipolo eléctrico, que es muy buen disolvente. Es capaz de disolver no solamente los compuestos iónicos, sino los covalentes polares también. Establece entre sus moléculas interacciones por puentes de hidrógeno que hacen que tenga un estado sólido como el hielo, por ejemplo, que es menos denso que su estado líquido, algo que no es normal en los estados de la materia, y hace que haya vida en este planeta. Disuelve las sales. Todas las reacciones biológicas se transcurren en agua, porque es que además puede ser un ácido o puede ser una base, depende de con quién reaccione. Son reacciones de quién puede más. Yo voy a hacer parejas y a ver quién consigue arrancarle el protón al otro. El que le arranque el protón será la base y el que lo ceda será el ácido. No hay que aprenderlo de memoria, sino que con las Ks veremos quién va a interaccionar de una manera y quién va a interaccionar de otra. Existen más anfóteros aparte del agua, existen muchos más. Mirad, aquí tenemos uno directamente que lo acabamos de poner y lo voy a escribir aquí. Hemos dicho que el dihidrógeno fosfato puede perder un protón y transformarse en el hidrógeno fosfato, o fijaros que existe la reacción contraria. Tengo mi base, el dihidrógeno fosfato puede reaccionar con el agua, se establece un equilibrio, regenera al ácido fosfórico de partida y se vuelve a generar aniones hidróxido en el medio. Por tanto, todas aquellas especies intermedias de los ácidos polipróticos, por ejemplo esta o esta otra, que pueden dar las reacciones en los dos sentidos, pueden actuar como ácidos o pueden actuar como bases. Mirad, aquí el hidrógeno fosfato le está quitando un protón y está actuando como ácido, pero en este otro sentido, o aquí, como en esta, está actuando al revés y lo que le está quitando es el protón a la base. Aquí, por ejemplo, muchas veces cuando ya empieza a entrar la confusión, cuando estamos en esta parte del tema, decís, no entiendo por qué es una base si aquí hay un ácido. Recordad que el carácter ácido básico solo se manifiesta cuando se dan o toman protones. El ácido fosfórico, mientras ni dé ni tome, aquí lo único que puede hacer es perder protones. Luego podría ser un ácido en el momento en que dé la reacción al revés. Esto es básico porque al medio hay grupos hidróxido y esto es lo que va a hacer que tengan las propiedades de teñir los indicadores de un determinado color, dar una serie de reacciones básicas. Todo lo marca el OH-, y aquí marca el que sea un ácido todos los protones que se han generado en el medio. Eso es lo que va a marcar el comportamiento ácido y básico. Bueno, por último, explicaros que siempre que tengamos una base fuerte, como es el caso del hidróxido de sodio, usaremos esta reacción tal y como se describe en Arrhenius, porque por Bronsted-Lowry, para poderlo explicar, tendría que hacer otra segunda reacción donde el grupo OH-, que es la verdadera base, porque el catión sodio no interviene, es lo que se llama un catión espectador, es el grupo OH- el que va a interaccionar con los protones del medio y con las moléculas de agua, estableciendo reacciones de este tipo. Pues a una molécula de agua a otra le va a arrancar un protón. Este grupo hidróxido ahora se transforma en una molécula de agua y a esta molécula de agua que le han arrancado un protón se transforma en un grupo hidróxido, o va a interaccionar con los cationes hidronio que haya en el medio y se va a producir este equilibrio formándose dos moléculas de agua. Entonces,
es el grupo OH- el verdadero responsable de las propiedades básicas de las bases fuertes. Para no escribir toda esta cadena de reacciones químicas, lo que vamos a hacer siempre que tengamos un problema con una base fuerte es escribirla por Arrhenius. Entonces, normalmente la recomendación es, siempre que tenga algo fuerte, hidróxidos del grupo 1,2 o ácidos fuertes, yodídrico, bromídrico, clorhídrico, nítrico, sulfúrico, hiperclórico, escribirlos con Arrhenius, sin poner el agua en el medio de reacción, y hacemos el problema por estequiometría como siempre, ¿no? Siempre que tengamos algo débil, escribiremos por Brøsted y Lowry poniendo el agua como receptor o del protón o como dador del protón para poder establecer las constantes de equilibrio.